Muy buenos días, entonces les doy la bienvenida, me alegra mucho estar de nuevo acá esta mañana con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. En este momento quiero compartirles a su WhatsApp la presentación, si me quieren seguir ahí con unas diapositivas que diseñé. Va para el grupo de aposento alto y ahí pueden ir mirando una primera diapositiva. Entonces, en la primera diapositiva aparece unas figuras de unos zombies. No sé si han visto estos seres de la ciencia ficción y que son famosos sobre todo en la juventud. Muchas películas acerca de estos seres. Son como los zombies son como criaturas sin conciencia, que no tienen voluntad propia y que solo cumplen órdenes, que actúan por impulso. Aclaro que no soy un promotor de esas cosas, y todas esas películas de los zombies y todas esas cosas son oscuras, son del diablo. Solamente quiero usarlo como ilustración. Pero me parece que el que creó estos personajes ilustra muy bien lo que es una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo es como un zombie, porque es una criatura que no tiene voluntad propia y que actúa por impulso. Y aún digo esto sin ofender, pero inteligencia espiritual no posee, y además lo único que tienen es fuerza física. Entonces el tema de los zombies nos sirve como ilustración para seguir hablando de nuestro tema de Primera de Juan, crónicas de un testigo ocular. Ahí pueden pasar a su siguiente diapositiva. Y el título de esta charla es ¿con amor sacrificial o con odio de corazón? Vamos a determinar en esta mañana si yo amo con amor sacrificial o odio con odio de corazón. Y seguimos en 1 de Juan capítulo 3, desde el verso 14 al 16. Ahí pueden avanzar en su diapositiva. Y vamos a leer el texto que nos ocupa en esta mañana, desde el verso 14 al 16, y luego les doy un poquito de contexto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Muy bien, entonces recordemos que el autor de esta carta es el apóstol Juan, anciano ya en el tiempo en que él escribió esto, dirigido por el Espíritu Santo. Allá en el primer siglo habían muchas iglesias, varias iglesias cristianas, no con la modernidad que tenemos hoy. En otro contexto se reunían diferente, pero la palabra de Dios no cambia. Y el apóstol Juan ayuda a un grupo de iglesias confundidas que habían abrazado una doctrina equivocada y que esa doctrina había traído división, enfriamiento y falta de amor entre un grupo de creyentes. Y entonces él escribe Primera de Juan para volverles a recordar las doctrinas básicas, para recordarles la leche, para recordarles lo esencial del cristianismo. Y este tipo de cosas nos viene bien
a nosotros, digamos, como que recordar este tipo de cosas, porque a veces pensamos que no las sabemos todas. O podríamos pensar, a la iglesia de Cota jamás le pasará que alguien se confunda. Jamás pasará que alguien venga aquí con ideas nuevas. Yo les cuento que aún en el movimiento de las iglesias de aposento alto, que digamos se caracteriza por tener una doctrina sana, digámoslo, se han infiltrado en ocasiones personas con ideas diferentes, que si no se hubiera actuado a tiempo, pues hubiesen ocurrido cosas, digamos, hasta divisiones en iglesias. Así que no digamos que de esta agua no beberemos, y la idea de repasar estas doctrinas elementales nos ayuda mucho para tener la luz bien prendida en caso de que a nosotros nos pase. 3 señales nos muestra este verso, 3 señales. Nos muestra una señal de vida, pueden ir avanzando ahí en su diapositiva, nos da una señal de muerte y nos da una señal de generosidad. Entonces, en la primera, la señal de vida, dice el verso 14, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Entonces fíjense lo que dice el apóstol acá, impresionante, que hay un momento en que el ser humano está muerto espiritualmente, o sea que es un zombie, como les expliqué al principio, es un muerto viviente, es una persona que su corazón late, ¿sí? Tiene signos vitales físicos, pero no tiene signos vitales espirituales. Entonces, un distintivo, una marca, una señal de que alguien ha pasado de muerte a vida, ¿cuál es? ¿Qué dice el apóstol? Que ama a ¿quién? A sus hermanos. Tiene un amor sobrenatural, especial, espiritual por sus hermanos en Cristo. Entonces dice que si ese amor no se manifiesta, de que si no hay un afecto entrañable por mis hermanos en Cristo, pues sigue muerto. Probablemente, digo yo, especulo acá, que el apóstol detectó eso en esas iglesias. Detectó gente que se congregaba, que iba, tal vez domingo tras domingo, pero no había manifestaciones de amor. Entonces él les aclara, ojo, porque congregarse no es señal de ser vivo espiritualmente. El concepto de la muerte en la Biblia es bastante amplio, y yo les confieso que yo entendí el tema de la muerte hasta que llegué a conocer a Cristo. Casi siempre cuando uno está sin Cristo, uno tiene un concepto de la muerte equivocado, porque uno piensa que cuando la persona muere, hablando físicamente, todo se acaba, ¿cierto? Eso es lo que uno piensa. Sí, mi papá, que no era creyente en su momento, me explicó mal, desafortunadamente me explicó mal, que la persona se moría y era como cuando se quemaba la madera, que se deshacía y se volvía humo y todo terminaba ahí. Y pues chévere pensar así, porque uno se libera del juicio, ¿no? Decir, listo, todo pasó, me quemé con un palo y ya, no pasó nada conmigo. Pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces lo que está haciendo Satanás es tergiversando el concepto de la muerte en el mundo para que la gente se relaje con el tema. Otra de las cosas o las estrategias que ha usado el diablo es hablar de la reencarnación. Yo me imagino que ustedes han escuchado, ¿no? Que la reencarnación, y eso es un tema por allá oriental, que es decir, tú vives esta vida de una manera, pero si reencarnas entonces vas a tener otra oportunidad para reparar lo que no hiciste. Y por allá los de la India pues tienen a las vacas como dioses, porque creen que las vacas antes fueron seres humanos, y entonces por eso en la India las vacas son sagradas y las ratas son sagradas, y entonces no las matan. Y lo impresionante es que Satanás haya logrado engañar a naciones enteras con esta mentira, y gente que es capaz de morir por una mentira de estas.
dice la Biblia, repito, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esa es la verdad bíblica. Entonces cuando nos dicen acá que hemos pasado de muerte a vida, una señal inequívoca es que empezamos a amar a los otros que también han sido rescatados, ¿sí? Entonces los zombies espirituales son aquellos que están vivos físicamente pero muertos espiritualmente. Y como les comenté, el amor es una señal inequívoca, y es un amor no como el amor de este mundo, porque el amor de este mundo es un amor egoísta. O sea, sí hay expresiones de amor, pero es un amor que está disfrazado, es como un limón recubierto de chocolate. Ese es el amor de este mundo, un limón recubierto de chocolate. Por fuera te puede saber dulce, pero cuando tú te enteras de qué clase de amor es, cuando muerdes y te das cuenta que por dentro es amargo. Y yo no sé si ustedes lo experimentaron. El amor de la Biblia, el amor de Cristo, es un amor sacrificial. Es un amor que está libre del egoísmo. Es un amor que busca glorificar a Dios. Así que todo aquel que se llame cristiano no solamente está capacitado para amar con el amor de Cristo, sino está obligado a mostrarlo a todos los hermanos. Óigase bien, a todos los hermanos, sin preferencias, sin roscas, a todos. Que Carlos nos leyó un pasaje, me llamó la atención eso, porque decía acerca de lo que es ser un discípulo, ¿sí? de lo que hace un discípulo. Y también leímos otra parte, no sé si fue José o Carlos, donde decía que en esto conocerá el mundo que somos sus discípulos si tuviéramos amor los unos por los otros. Es un lenguaje no verbal. Es un lenguaje no verbal. La gente podrá detectar, basta con mirarnos, de que nosotros poseemos al Cristo vivo, al Dios vivo y verdadero, está entre nosotros por ese amor fraterno. Entonces, pensando en eso, de que es un amor sacrificial, de que es un amor sobrenatural, el gran reto que tenemos hoy como cristianos es demostrar que hemos pasado de muerte a vida. Ese es el gran reto. Esta iglesia del aposento alto tiene el reto, tú tienes el reto, tú que te congregas aquí y que algunos que nos están viendo en las redes sociales, tienes el reto de no hacerlo en tus fuerzas, porque si lo haces en tus fuerzas fracasas. Ese amor se hace en el poder del Espíritu Santo. Si nos podemos amar y sin roscas, sin preferidos, pero si eso no se produce en mi vida, es sencillo. El apóstol dice, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Aún está muerto. O sea, no ha nacido de nuevo. Se congrega, pero no ha nacido de nuevo. Los médicos, los doctores, usan un aparato que se llama estetoscopio o fonendoscopio. Y tiene unas funciones interesantes que les quiero confesar. Que a pesar que mi esposa usa uno, Carlos también seguramente usó, pero yo no sabía bien para qué servía. Es más, uno va al médico y se lo ponen a uno y realmente, ¿para qué sirve el fonendoscopio? Bueno, tiene varias funciones. Uno es escuchar el flujo sanguíneo. Es decir, el doctor, uno llega ya a la consulta y el doctor llega y lo pone en la arteria braquial, que se llama, y escucha el flujo sanguíneo para medir la presión arterial. También este aparato se usa para medir los latidos del corazón, ¿sí? Para detectar anormalidades cardíacas, latidos acelerados, cosas así. Entonces, acá al lado del corazón. También se usa para escuchar a los pulmones. Entonces yo no sé cuántas veces se acuerda usted que por detrás llega el médico y respire profundo. Y entonces él lo ponía ahí con el propósito de
detectar una cosa que se llama sibilancias o simplemente anormalidades respiratorias. Y también en ese examen el doctor coge el fonendoscopio y lo pone en las vías digestivas con el propósito de detectar bloqueos gastrointestinales y auscultar sonidos ahí en el vientre, en el estómago. Y me llama la atención que es una cosa que es a partir de los sonidos. El médico no puede ver, pero él puede oír, y lo entrenaron en la universidad seguramente para que pudiera discernir qué comunica el sonido. Y me puse a pensar si existiera un estetoscopio celestial divino. ¿Se imaginan? Para los vivos en Cristo, para los que hemos nacido de nuevo, y que viniera nuestro médico divino con su estetoscopio y se acercara a mí, yo sentiría un poco de terror, ¿no? Y que con ese estetoscopio él pudiera escuchar los sonidos de mi corazón espiritual y pudiera ponérmelo acá, y que con una parte pudiera medir mi amor por su obra y llegar allá y él detectar a través de los sonidos si los sonidos son normales y pudiera determinar ama mi obra. Otro que midiera mi compromiso en la iglesia y dijera, aquí voy a detectar qué tanto compromiso tiene con mi obra. Y otro que le pone por detrás allá en la espalda y le dice, vamos a medir el amor que tiene por nosotros. ¿Se imagina que eso pudiera pasar? Sería tremendo, ¿no? Uno no quisiera ir a esa consulta, uno no quisiera que detectaran esas cosas, porque qué miedo, qué susto, qué pena, qué vergüenza. ¿Sí? Lo digo honestamente pensando en mí, que el Señor detectara cosas irregulares en mí, que siendo yo un hombre nacido de nuevo, con vida eterna, hijo de Dios, hubiese en mi corazón cosas feas por otros hermanos. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, en esta mañana: ¿amas a tus hermanos de corazón? ¿Realmente? ¿Has pasado de la muerte a la vida? ¿Estás seguro que has pasado de la muerte a la vida? ¿O estás engañado pensando que has pasado de la muerte a la vida porque vienes a una iglesia? Ya nos explicó el apóstol que las señales que yo amo a mis hermanos. ¿Y cómo es ese amor? Porque es que no es solamente decirlo. En el primer siglo, a los cristianos que estaban bajo el imperio romano, ustedes saben que a los cristianos de esa época los echaban en los leones, los prendían, los ponían como en antorchas y los ponían por las calles de Roma, y ellos eran las antorchas que iluminaban las calles, el cuerpo humano encendido, y ellos morían por la causa de Cristo. Y muchas de las historias que cuentan era que en medio del dolor muchas veces morían abrazados los cristianos allá, amándose, ninguno dispuesto a renunciar a su fe, sino abrazados y fortaleciéndose, y si alguno lo estaban quemando, los otros lo estaban animando a que no renunciara a su fe. Una cosa del otro mundo. Y yo no sé cómo yo reaccionaría si empezara un régimen de persecución en estos tiempos. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted ha pensado que podría volver a pasar que el cristianismo volviera a ser perseguido? Y en esa persecución afloraría mi amor por Dios y por su obra. Sería probado yo como nunca antes, pues porque en este tiempo vivir así, pues es un cristianismo en el que estamos en una zona de confort. Mientras yo no sea perseguido, mientras yo no sea acosado, no sabré qué clase de fe tengo. Pero aquí el apóstol le recuerda a estos hermanos que la señal de pasar de muerte a vida es amando a los hermanos. Entonces quiero pedirles una ayuda a ustedes que me escuchan y los que están aquí presentes. ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia los hermanos? En la práctica, quiero escuchar. Orando por ellos,
Primero, sí, eso es amor. Si yo me acuerdo de alguien y oro por él, lo estoy llamando. Listo, eso está ahí. Otro. Visitándolo. Ir. Llamar. Pónganle que estas son cosas prácticas. Ayudándolo en las necesidades. Muy bien, otra más. Aconsejándolo. Rindiendo cuentas, poniéndonos a la luz. Muy bien. ¿Dijeron por allá? Estando dispuesto. Preocupación sincera. Esas son acciones prácticas que un creyente que ha pasado de muerte a vida debería hacer. ¿Y cada cuánto debería hacerlo? Entonces miren que esta virtualidad nos sobó la vida peor, porque nos quedamos en el distanciamiento social. Entonces, en la práctica no es Dios te bendiga, hermano, el Señor te bendiga, Dios te guarde esta semana. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? Lo que yo veo acá es lo que ustedes acaban de decir: orar, llamar, ir. Tiene una necesidad, ¿cómo le puedo ayudar? Si yo puedo económicamente, debería hacerlo. Si no puedo económicamente, al menos lo cuento a otros que tal persona está pasando una necesidad, para ver cómo le ayudamos. La Biblia dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros, dice la Biblia. Entonces, en la vida práctica del cristianismo bíblico es un ir y venir, es un contacto, es una cercanía, ¿sí? Y no es una compinchería. Tengan en cuenta eso, que yo, por ejemplo, puedo tener una muy buena relación con Walter y a veces nos hablamos, pero no somos compinches, porque la compinchería no es sana. ¿Sí? A veces la compinchería se presta más para chismes y cosas, pero yo puedo tener una excelente fraternidad con John o con Leonardo y hablarnos y decirnos cómo te encuentras, cómo va la cosa, pasar un día y tomarnos un tinto o incluso almorzar juntos, pero no tampoco volvernos compinches, pues que si él no va a la iglesia, entonces yo no voy, y si él no hace, entonces yo tampoco, porque entonces ya está cambiando la cosa. Sino es un amor en el que yo puedo compartir con todos. Entonces entendemos que eso es el llamado que nos está haciendo el Señor, a que nos liberemos del distanciamiento social. Ya eso, use el tapabocas, ya no hay excusa, digo yo, de no ir, ya de que hubo un tiempo en que yo dejé de ir a los discipulados a las casas y todo, pues, porque no se podía, pero yo en lo personal no tengo excusa de movilizarme a un grupo de oración, a un discipulado, qué sé yo, lo que haya que hacer. Ya toca correr el riesgo, porque aparentemente ya la cosa va bajando. No ha pasado, pero va bajando. Entonces, esa es la señal de vida, la primera señal de vida. Vamos a la segunda señal, la señal de muerte. En el versículo 15 dice el apóstol Juan: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Sí leyó bien conmigo? ¿No le parece exagerado? ¿Cómo así que comparan el odio con un asesinato? ¿Sí? Hace 15 días, cuando tuve el privilegio de compartir con ustedes acá, hablamos del efecto Caín. Hablamos de cómo Caín, siendo hermano de sangre de Abel, tuvo el odio suficiente para empuñar un arma contra su hermano y quitarle la vida. Y ese pasaje, en este pasaje que estamos leyendo, vemos al apóstol Juan subiendo el tono un poco más. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, porque ya estoy inquieto con un pensamiento que se me ha repetido. Quiero hacer un paréntesis con ustedes. Me está inquietando en hacer ese paréntesis. Bueno, el paréntesis consistía en que en todo el capítulo 3 de Juan, de primera de Juan, varias veces el apóstol hace hincapié
de los que están en la iglesia pero no son de la iglesia. Eso suena un poco repetitivo. Y también toda la epístola habla seguido de amarnos. Entonces uno dice, otra vez Ricardo hablando de eso, otra vez repitiendo que ya lo dijo hace 15 días, y otra vez, pero es que el pasaje lo vuelve y lo repite. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo saltamos o seguimos adelante? ¿Qué haría el apóstol Pablo en una predicación de eso? Pablo dijo, no he rehuido decirles todo el consejo de Dios. Si un capítulo repite una palabra una y otra vez, es porque Dios quiere decirlo por algo. Seguramente esta iglesia de Aposento Alto Cota necesita oír seguido que debemos amar. Cierro el paréntesis. Les venía diciendo que el apóstol Juan dice acá que el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y si odia a un hermano, quiere decir que no tiene vida eterna. O sea, el odio no cabe en la iglesia cristiana. Apunte eso. El odio no cabe, porque si alguien odia a otro, no ha nacido de nuevo, no tiene vida eterna, no ha pasado de muerte a vida. Es un asunto impresionante. Sin embargo, pues como les conté hace 15 días, uno ve en la Biblia manifestaciones de odio entre los mismos de la sangre, ¿no? Recuerden, voy a recordar que Abel mató a Caín mató a Abel porque lo odiaba. Los hermanos de José lo vendieron porque lo odiaban. ¿Recuerdan? Esaú sentenció a Jacob a la muerte porque lo odiaba. Los hermanos de Jesús, ¿recuerdan? Lo querían lejos porque lo odiaban por un tiempo. Y básicamente lo que uno puede concluir es que cuando yo no quiero la presencia de alguien en mi vida, simplemente lo odio. Lo quiero a metros de mí porque no me lo soporto, porque no me lo aguanto, porque no lo mastico, pero no lo paso. Y eso es una obra de la carne. Eso es una obra, según Gálatas, es una obra, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones y el sectarismo son señales de una obra carnal, de personas no regeneradas, no nacidas de nuevo. También en esta misma carta de Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Y el pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice odio, pero la palabra real es aborrecimiento. La palabra que está en el original. Y la palabra aborrecer es una palabra muy fuerte. Es una palabra que abarca rencor, antipatía, enemistades. Es como algo detestable. Eso es lo que significa abominable. Abominable es algo detestable, es algo que yo me huele feo y no lo soporto. Entonces, no podríamos nosotros comportarnos siendo nacidos de nuevo como muertos vivientes, como zombies, ¿no? El odio y el aborrecimiento es natural en un no creyente, es natural. O sea, un no creyente es una bola de chocolate, es un limón cubierto de chocolate. Y así lo fuimos muchos, así lo fui yo. Un disfraz de dulzura, un disfraz de amabilidad, un disfraz de generosidad, un disfraz de cariño, pero si llegaran al fondo de mí, encontraría que estaba completamente amargado. Entonces, como iglesia, vamos a tener conflictos, son inevitables. ¿Ha tenido usted conflictos con alguien? Sí. Hay momentos en que uno tiene diferencias, hay momentos en que uno no piensa lo mismo, hay momentos en que la perspectiva de cada uno es diferente y por los temperamentos diferentes, formas de vida diferentes, eso a veces nos lleva a conflictos, porque básicamente un conflicto es un choque de intereses. Y pues los conflictos no son malos, realmente necesitamos tener conflictos para descubrir qué es lo que está mal. El asunto es cómo asumo los conflictos, cómo los manejo, cómo supero eso. Que por ejemplo en la pareja, uno casado, los conflictos son inevitables, pasan una y otra vez.
Y en la medida en que uno va madurando en su relación, pues uno aprende a tener unos excelentes conflictos. Ya antes uno hacía una tormenta en un vaso de agua, ahora pues le da dando el manejo y el asunto no se pone tan grave. Hermano, ¿has tenido odio hacia algún hermano? ¿Sientes que no puedes soportar la presencia de alguien? ¿Estás pensando que hay personas en la iglesia que te caen mal? ¿Podría un cristiano decir eso de otro hermano? Digamos la verdad. ¿Cómo lo vería Dios? No, es que ese hermano me cae mal. ¿Qué queremos decir cuando le decimos a un hermano que nos cae mal? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto es como cuando yo me como una comida que me hace daño y me cae mal. ¿Y qué produce? Dolor de estómago, diarrea, náuseas. Eso es lo que quiero decir cuando a alguien le cae mal. Imagínense yo decir eso de mi hermano que fue lavado por la misma sangre con la que fue lavado. Estoy ofendiendo a Dios porque estoy ofendiendo a uno de sus hijos. O sea, yo no podría decir de mi hermano, oiga, es que usted me cae mal. Es que si usted utiliza ese término hoy, confiéselo como pecado y renuncia a él. ¿Sí? Renuncia a él. Ese es un término que se usa frecuentemente en el mundo. Es que me cae mal. Entre nosotros no se puede manejar. No puede ser. Entonces, yendo a nuestra tercera señal. La tercera señal, ¿cuál es? Una señal de generosidad. Vimos una señal de vida, vimos una señal de muerte y vamos a una señal de generosidad. La señal de generosidad, dice el verso 16: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Fuerte, cierto? ¿Ha pensado usted que si un día le tocara poner la vida por su hermano, Dios espera que lo haga? ¿Será que eso es lo que quiere decir el pasaje o que va a decir otra cosa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos interpretando mal la escritura? Dar la vida. En el primer siglo, si ustedes leen la historia de la iglesia primitiva, ustedes van a encontrar muchas historias de cristianos que dieron la vida por otros hermanos, que decidieron morir por otros. Una cosa terrible. Pero les quiero hablar a los maridos, a los que son casados acá. En el libro de Efesios dice que los maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo? Entregó su vida. Digo esto y un día me van a pedir cuentas por estas palabras. Si algún día empiezan a perseguir a la iglesia y no nos dan esta libertad, eso es probable que pase, y empiecen a perseguirnos y a intentarnos matar. Y si llegan a mi casa, a la casa de los Peña Míguez, y alguien tiene que morir, Ricardo Peña debe levantar la mano. Y en la casa de los Sánchez, Allen debe levantar la mano, Miguel debe levantar la mano, Carlos debe levantar la mano, Santiago debe levantar la mano, John debe levantar la mano, Leonardo debe levantar la mano, Rubén debe levantar la mano, mi hermano Raúl debe levantar la mano. Debemos levantar la mano, porque eso lo dice la Biblia. Y José se salvó. Y se salvó Danilo. No se salvaron. Lo dije para personalizarlo, y eso le va a parecer exagerado. Pero si quieres, después lo hablamos después del culto. Le toca dar la vida, literalmente. Poner el pecho y decir, te toca. Pero además de eso, queridos, ¿sabes por qué te toca dar la vida por tu esposa? Porque tu esposa es tu hermana en la fe. ¿Es tu hermana? También es tu hermana, querido. A veces vemos a la esposa solo como esposa, pero mi esposa es mi prójimo, mi esposa es mi hermana en Cristo Jesús, y yo por ella debo ponerme al frente. La verdad no sé cómo se sería eso. Un día me pedirán cuentas por estas palabras, pero sé que me toca. Por lo que dice la Escritura, lo dice claramente.
Entonces el amor que habla acá Juan es un amor sacrificial, es un amor que da, más allá de que Dios te bendiga, que yo mando un WhatsApp y el Señor te bendiga. Sí, pues sí, pero el amor de Cristo eso va mucho más allá, queridos. Consiste en dar, más que expresar, más que palabras. Dar es una acción de generosidad. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dio no solamente la vida en la cruz, que fue lo máximo, que es lo máximo, pero Jesús también dio panes, dio peces, dio sanidad, dio cariño, dio tiempo. ¿Usted sabe lo valioso que es el tiempo hoy en día? Cuando usted le dedica tiempo a otro hermano, está dedicando algo muy valioso de usted, porque hoy cada vez hay menos tiempo. Y cuando yo le dedico tiempo a alguien, estoy amando con el amor de Cristo. Jesús entregó su juventud, entregó su sangre, entregó lo más precioso. Dios el Padre entregó lo más precioso. Cuando nosotros no habíamos nacido, yo ya había recibido una bendición. ¿Sí? Antes de que Alex estuviera en el vientre de Blanquita, ya tenía la oferta de salvación. Eso dice la Biblia. Y por años yo también anduve ignorando a Dios, que le daban a uno el mensaje y uno le daba la espalda a la suya. Ya Dios había dado algo por mí, ya lo había entregado, que era la posibilidad de ser salvo. Este mundo en el que vivimos es un mundo codicioso, es un mundo que quiere acapararlo todo, es un mundo que te invita a retener, pero en el reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir. El reino de Dios funciona diferente, ¿sí? ¿Sí? Es diferente. Aquí el retén, en el reino de Dios es dar. Entonces, mis hermanos, dar tiempo, dar dinero, ¿sí? Dar cariño, dar una llamada, dar una visita, desplazarme kilómetros, dar de mi mercado, dar de mi dinero a otro hermano, estoy mostrando que he pasado por Dios. Esa es la vida cristiana práctica. Pasa que ahora que después de la pandemia, pues nos quedamos en el distanciamiento social. No puede ser así. Por eso hemos decidido volver a la presencialidad. Porque aquí nos vemos 2 horitas, nos saludamos, nos tomamos un tintico, pero quiero decirles que eso es el 5% de la comunión de la iglesia. Necesitamos volvernos buenos hermanos en Cristo, porque ese va a ser un blindaje para la iglesia, porque se avecinan tiempos complicados, te lo digo. Yo no estoy aquí profetizando, no, dice la Biblia eso. Se van a complicar las cosas. Ya tuvimos un primer estartazo el año pasado, ¿y cuántos de ustedes fueron sacudidos? Yo fui sacudido. Y eso es un pequeño para lo que se avecina. La cosa se va a complicar más, hermanos. Y yo les digo que necesitamos fortalecernos en el amor de Cristo y estar muy blindados, porque Satanás va a intentar separar, confundir y dividir a una iglesia saludable como esta. Yo considero que esta iglesia es saludable, con todas sus virtudes y defectos, es saludable. Señor Jesús en Juan 15:13, no lo busquen, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Fíjate, hay muchos versos, no tengo el tiempo, muchos que hablan de eso. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestros intereses, su trabajo, su profesión, sus estudios, qué sé yo, y andamos ocupados. Pero no vaya a perder el norte, querido. No vaya a perder el norte, porque como dijimos ahorita, somos discípulos, somos de la familia de la fe, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No perdamos el norte, somos iglesia, tenemos que seguir
predicando el Evangelio, viviendo para Cristo, donde Dios lo ponga a usted en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde esté. Usted es un hijo de Dios que ha pasado de la muerte a vida y tiene el deber, la obligación de ser embajador de Cristo, representante de Él a donde vaya y dar señales de vida, que Cristo vive en usted, porque usted es honesto, porque usted es santo, porque usted es cumplidor de su palabra y hay un distintivo en su vida donde dice, ese tipo es un cristiano y me incomoda porque todo el tiempo dice la verdad. Ese tipo es cumplido, esa persona su sí es sí. Allá va un discípulo de Cristo, allá va una mujer de Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotros ahorita, preparándonos, porque la presión va a aumentar, queridos, y necesitamos vivir para Cristo. Quiero terminar con una ilustración. Hace años en la otra iglesia donde nos congregábamos, una hermanita estaba embarazada. En un lugar una hermana estaba embarazada y estaba pasando por unas necesidades económicas brutales, no se imaginan ustedes, pasándola mal, muy mal. Y esta hermana, pues, la iglesia le estaba ayudando con cosas y otros estaban ayudándoles, y a él, al que es cabeza de familia, no le salía trabajo, pasándola muy mal. Y preciso le salió trabajo cuando el bebé nació. Entonces, ¿qué le tocó a él? Aceptar el trabajo, y el trabajo era en otra ciudad. Estaba pasando muy mal. Y entonces dijo, no, pues me toca ir. Se fue para Girardot, yo no sé, como 15 días, un mes. Y la otra mujer recién parida, así como dice, con un bebé. Y me sorprendió que las hermanas de la iglesia hicieron una agenda. Algunos que están aquí no me dejan mentir. Hicieron una agenda y se organizaron para ir a asistir a esta mujer todos los días mientras su marido estaba trabajando. Yo me quedé aterrado por eso. Mañana y tarde iban, pero no iban solamente, hermanita, vengo aquí a acompañarlo, no, con mercado, con pañales, le cocinaron, la asistieron, que yo, para mí eso fue nuevo en la vida cristiana. Yo en ese tiempo, ese es el amor de Cristo. Hasta que el marido volvió con la provisión y los volvieron a estabilizar, entonces vimos la muestra del amor de Cristo. Y Dios espera que nosotros actuemos de la misma manera. Yo tengo el llamado de ser pastor, soy un pastor. El pastor es Cristo, y yo soy un pastor. Y los pastores visitamos, discipulamos, aconsejamos, predicamos, evangelizamos, exhortamos. Bueno, sin embargo, al leer un texto como el de esta mañana, me alivia un montón de saber que no es solo mi responsabilidad consolar, no es solo mi responsabilidad visitar, no es solo mi responsabilidad ayudar, porque entonces fracasa si esperas solo en mí. No, necesitamos que todos nos pastoreemos, nos cuidemos, nos consolemos, nos exhortemos, nos animemos, todos. Obviamente hay unos hermanos que lo hacen por un llamado, pero aquí la responsabilidad es de todos. ¿Cómo te va con eso, hermano? ¿Estás enterado de las necesidades de salud o económicas de tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un hermano? O sea, que tomaste la decisión, voy a visitarlo. No, supera lo del WhatsApp, supera lo de los GIF que nos mandamos chistosos. Chévere eso, yo lo sigo haciendo. Vaya, esta semana tome la decisión y supere ese miedo. Voy a ir, o lo voy a llamar, si el tiempo realmente no me lo permite, yo estoy lleno hasta tope, pero al menos una llamada. Hermanito, ¿cómo estás? Llamo a saludarte. Quiero saber cómo estás. ¿Tienes algún motivo de oración que yo pueda orar por ti esta semana? Esa llamada no pasará de 5 minutos. Pero puede que el otro diga, ¡ay, qué sorpresa escucharte! No esperé recibir esta llamada de tu parte, gracias por...
No, sabes que sí te quiero contar que he venido enferma y de pronto, wow, me entero que la cosa va como más para allá. Los invito a que se sorprendan cuando hagan esas llamadas. Entonces, no podemos seguir siendo digitales, hermanos. Fuera el distanciamiento social, acabamos con esa vuelta. Póngase el tapabocas, lávese las manos, cuídese, pero hágalo. Y no permitamos que nuestra amada iglesia de Cota se vuelva una iglesia fría, distante, mecánica. ¿Sí? Mecánica, siempre al culto, siempre al culto de oración, y la misma vaina todo el tiempo, pero la cosa cambia cuando en 3 semanas hacemos algo diferente con el pueblo de Dios. Mis hermanos, los invito a que oremos y obedezcamos a la palabra de Dios que nos trajo el Señor en esta mañana. Bendito Padre, te queremos alabar en esta mañana y darte gracias por tu palabra poderosa, por la exhortación que nos das a todos los que estamos acá en esta mañana y aún a los que nos escuchan allí al otro lado del dispositivo, para que te obedezcamos y demos señales de vida, Señor, que podamos en verdad declararle a este mundo que hemos pasado de la muerte a vida, que así como Jesús entregó su juventud, entregó su sangre, su vida, su tiempo, entregó todo sin escatimar, para que hoy nosotros podamos disfrutar de la vida eterna, del perdón de los pecados, de la libertad. Señor, qué alegría saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y no lo merecíamos. Señor, ayúdanos a amarnos. Confesamos que somos distantes, que somos fríos. Nos excusamos con la pena, que es que yo soy tímido, tímida, pero no tenemos esa excusa. Tú esperas que nosotros superemos esas barreras y nos conectemos con el pueblo de Dios. Gracias por el aposento de Cota, este rebaño que tú has querido conformar, donde reconocemos nuestra necesidad, nuestra debilidad, pero también reconocemos tu poder por el Espíritu Santo, tu poderosa palabra, que nos ha sostenido hasta el día de hoy y que nos sostendrá hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos a blindarnos con tu amor, para que el enemigo no encuentre ninguna grieta por donde entrar y podamos ser sólidos y firmes y constantes, creciendo en esta obra sabiendo que el trabajo continuo es en paz. Bendecimos tu nombre, Señor, tu nombre santo entre nosotros. Amén. Muchas gracias.